Oraciones de los semidioses al señor Krishna alojado dentro del vientre. El rey Kamsa no solamente ocupó los reinos de la dinastía Yadu, Boya y Andaka y el reino Surasena, sino que también hizo alianzas con los demás reyes demoníacos. En ese entonces Jarasandha era el rey de la provincia de Magadha, actualmente estado de Bihar. Así pues, Kamsa, gracias a su política diplomática y bajo la protección de Jarasandha, consolidó el reino más poderoso de su tiempo. Hizo más alianzas con reyes tales como Banasura y Baumasura, hasta convertirse en el más fuerte, y entonces comenzó a actuar de la manera más hostil hacia la dinastía Yadu en la que Krishna habría de nacer. Hostigados por Kamsa, los reyes de la dinastía Yadu, Boya y Andaka comenzaron a refugiarse en diferentes estados tales como estado de los Kurus, el estado de los Panchalas y los estados conocidos como Kekaya, Salva, Vidara, Nisada, Videha y Kusala. Kamsa rompió la solidaridad de los reinos Yadu, Boya y Andaka. En la vasta área conocida en aquel tiempo como Bharatavarsa, la posición de Kamsa era la más sólida. Cuando Kamsa hubo matado uno tras otro los hijos de Devaki y Vasudeva, muchos de sus parientes y amigos se acercaron a él para pedirle que dejara de cometer esos actos infames, pero todos ellos se convirtieron en adoradores de Kamsa. Cuando Devaki quedó embarazada por séptima vez, una expansión de Krishna, conocida como Ananta, apareció en su vientre. Devaki estaba abrumada de júbilo y lamentación a la vez. Por una parte se regocijaba, pues comprendía que el señor Vishnu se había refugiado dentro de su vientre, pero al mismo tiempo lamentaba que tan pronto como su hijo naciera, Kamsa la mataría. Entonces Krishna, la suprema personalidad de Dios, se compadeció de la terrible condición de los Yadus, la cual se debía a las atrocidades de Kamsa, y ordenó la aparición de su Yogamaya, o sea, su potencia interna. Krishna es el Señor del universo, pero en especial es el Señor de la dinastía Yadu. Esta Yogamaya es la potencia principal de la personalidad de Dios. En los Vedas se afirma que el Señor, la suprema personalidad de Dios, tiene múltiples potencias: Parasya, Shaktir, Vividha y Vasuryate. Todas las diferentes potencias actúan externa e internamente, y Yogamaya es la principal entre todas ellas. El Señor ordenó la aparición de Yogamaya en la tierra de Brayabhumi, Brindavan, la cual siempre está decorada y llena de hermosas vacas. En Brindavan, Rohini, una de las esposas de Vasudeva, estaba viviendo en la casa del rey Nanda y la reina Yasoda. No solamente Rohini, sino también muchos otros miembros de la dinastía Yadu se encontraban dispersos por todo el país porque temían las atrocidades de Kamsa. Algunos de ellos vivían inclusive en las cuevas de montañas. El Señor informó a Yogamaya: Devaki y Vasudeva son los prisioneros de Kamsa, y César, mi expansión plenaria, se encuentra actualmente en el vientre de Devaki. Tú puedes arreglar la transferencia de César del vientre de Devaki al vientre de Rohini. Después de este arreglo, yo apareceré personalmente en el vientre de Devaki con todas mis potencias. Entonces apareceré como el hijo de Devaki y Vasudeva, y tú aparecerás como la hija de Nanda y Yasoda en Brindavan. Puesto que tú aparecerás como mi hermana contemporánea, la gente de este mundo te adorará con toda clase de valiosos presentes: inciensos, velas, flores y el ofrecimiento de sacrificios. Tú satisfarás rápidamente sus deseos de gratificación de los sentidos. La gente que busca el afecto materialista habrá de adorarte bajo las diferentes formas de tus expansiones que se llaman Durga, Bhadrakali, Vaishnavi, Kumuda, Chandika, Krishna, Madhavi, Kanyaka, Maya, Narayani, Ishani, Sarada y Ambika. Krishna y Yogamaya aparecieron como hermanos, el poderoso supremo y el poder supremo. Aunque no hay una distinción clara entre el poderoso y el poder se subordina siempre al poderoso. Aquellos que son materialistas adoran el poder,
pero aquellos que son trascendentalistas son adoradores del poderoso. Krishna es el poderoso supremo y Durga es el poder supremo dentro del mundo material. En realidad, la gente de la cultura védica adora tanto al poderoso como al poder. Hay muchos cientos de miles de templos de Vishnu y de Devi. Algunas veces se le adora en forma simultánea. Es posible que los adoradores del poder, Durga, o sea la energía externa de Krishna, alcancen toda clase de éxito material con mucha facilidad, pero quien desea la elevación trascendental debe dedicarse a la adoración del poderoso en la conciencia de Krishna. El Señor declaró también a Yogamaya que Anantasesa, su expansión plenaria, se encontraba en el vientre de Devaki. Por haber sido forzadamente atraído al vientre de Rohini, él habría de ser conocido como Sankarsana, y sería la fuente de todo el poder espiritual o Bala, mediante el cual uno puede alcanzar la más elevada bienaventuranza de la vida llamada Ramana. Así pues, la porción plenaria Ananta sería conocida después de su aparición o como Sankarsana o como Balarama. En los Upanishads se afirma: Nayam Atma Bala Hinena Lavya. El significado es que nadie alcanza el Supremo, ni forma alguna de autorrealización si no recibe suficiente el favor de Balarama. Bala no significa fuerza física. Nadie alcanza la perfección espiritual mediante la fuerza física. Es necesario poseer la fuerza espiritual que infunde Balaram o Sankarsana. Ananta o Sesa es el poder que mantiene a todos los planetas en sus diferentes posiciones. Este poder sustentador se conoce materialmente como la ley de gravitación, pero es en realidad la exhibición de las potencias de Sankarsana. Balaram o Sankarsana es el poder espiritual, o sea, el maestro espiritual original. Es por ello que el señor Nityananda Prabhu, quien es también la encarnación de Balaram, es el maestro espiritual original, y el maestro espiritual es el representante de Balaram, la suprema personalidad de Dios, quien proporciona la fuerza espiritual. En el Chaitanya Charitamrita se confirma que el maestro espiritual es la manifestación de la misericordia de Krishna. Cuando Yogamaya recibió estas órdenes de la suprema personalidad de Dios, ella caminó alrededor del Señor y después apareció dentro de este mundo material de acuerdo a sus órdenes. Cuando la poderosa, suprema personalidad de Dios transfirió al señor Sesa del vientre de Devaki al vientre de Rohini, ambas se encontraban bajo el encanto de Yogamaya, el cual se conoce también como Yoganidra. Hecho esto, la gente pensó que el séptimo embarazo de Devaki había terminado en aborto. Así, aunque Balarama apareció como el hijo de Devaki, él fue transferido al vientre de Rohini para que apareciera como su hijo. Después de este arreglo, Krishna, la suprema personalidad de Dios, quien está siempre dispuesto a colocar sus potencias plenas en sus devotos impolutos, entró como el Señor de la creación en la mente de Vasudeva. A este respecto, se comprende que el Señor Krishna se situó primero que todo en el corazón impoluto de Devaki. Al Señor no se le puso en el vientre de Devaki mediante una descarga seminal. La suprema personalidad de Dios, mediante su potencia inconcebible, puede aparecer de cualquier manera. Él no necesita aparecer de una manera ordinaria, por inyección seminal en el vientre de una mujer. Cuando Vasudeva mantenía dentro de su corazón la forma de la suprema personalidad de Dios, su apariencia era exactamente como la del sol resplandeciente, cuyos brillantes rayos son siempre intolerables y abrasantes para el hombre común. La forma del Señor situada en el corazón puro e impoluto de Vasudeva no es diferente a la forma original de Krishna. La aparición de la forma de Krishna en cualquier lugar, específicamente dentro del corazón, se llama Dhamma. Dhamma no se refiere únicamente a la forma de Krishna, sino también a su nombre, a su forma, a su calidad y a sus enseres. Todo ello se manifiesta simultáneamente. Así pues, la forma eterna de la suprema personalidad de Dios, con sus potencias plenas,
fue transferida de la mente de Vasudeva a la mente de Devaki, de igual manera que los rayos del sol poniente se transforman a la luna llena que surge en el oriente. Krishna, la suprema personalidad de Dios, entró en el cuerpo de Vasudeva al cuerpo de Devaki. Él se encontraba más allá de las condiciones de la entidad viviente ordinaria. Cuando Krishna aparece, debe comprenderse que todas sus expansiones plenarias, tales como Narayana, y sus encarnaciones como el señor Nrsimha Varaha, entre otros, están en él y no están sujetas a las condiciones de la existencia material. De esta manera, Devaki se convirtió en la residencia de la Suprema Personalidad de Dios, quien es uno sin segundo y es la causa de toda la creación. Devaki se convirtió en la residencia de la verdad absoluta. Pero como ella se encontraba en la casa de Kamsa, su aspecto era como el de un fuego reprimido, o el de la educación mal utilizada. Cuando el fuego queda cubierto por las paredes de una caldera, o cuando se le conserva en un recipiente, no es posible apreciar mucho sus luminosos rayos. Similarmente, el conocimiento mal utilizado no beneficia a todos en general, no es muy apreciado. Así pues, Devaki se encontraba dentro de la prisión del palacio de Kamsa, y nadie podía ver su belleza trascendental, belleza que le confería el hecho de concebir a la suprema personalidad de Dios. Kamsa, no obstante, vio la belleza trascendental de su hermana Devaki, y de inmediato llegó a la conclusión de que la suprema personalidad de Dios se había refugiado en el vientre de Devaki. Ella nunca antes había estado tan maravillosamente hermosa. Kamsa podía distinguir con precisión que en el vientre de Devaki había algo maravilloso, y eso le inquietó. Él estaba seguro de que la suprema personalidad de Dios habría de matarlo en el futuro, y de que él ya había llegado. Kamsa se puso a pensar: ¿qué haré con Devaki? Seguramente ella ya lleva a Vishnu o a Krishna dentro de su vientre, y así es seguro que Krishna ha venido a ejecutar la misión de los semidioses. Aunque yo matase a Devaki inmediatamente, su misión no puede ser frustrada. Kamsa sabía muy bien que nadie puede frustrar la intención de Vishnu. Cualquier hombre inteligente puede comprender que las leyes de Dios no pueden ser violadas. Los designios del Señor se cumplen a pesar de todos los obstáculos que ofrecen los demonios. Kamsa pensó: si mato a Devaki ahora, Vishnu habrá de cumplir su voluntad suprema con mayor vehemencia. Matar a Devaki ahora sería un acto abominable. Nadie desea matar su propia reputación, ni siquiera en una situación desesperada. Si mato a Devaki ahora, mi reputación se echará a perder. Devaki es una mujer y se encuentra bajo mi responsabilidad. Además, ella está embarazada, y si la mato, toda mi reputación, el resultado de mis actividades piadosas y la duración de mi vida terminará de inmediato. Kamsa continuó con su deliberación. Una persona que es demasiado cruel, aunque viva está muerta. Nadie ama a una persona cruel mientras está viva, y una vez muerta la gente la maldice. Debido a la identificación de sí mismo con el cuerpo, una persona así debe ser degradada y empujada hacia la región más oscura del infierno. Las ventajas y desventajas de matar a Devaki en ese momento. Finalmente, Kamsa decidió no matar a Devaki inmediatamente, sino esperar el futuro inevitable. Pero su mente se absorbió en la animosidad en contra de la personalidad de Dios. Kamsa esperó pacientemente que el niño naciera con el fin de matarlo, tal como se había hecho con los demás hijos de Devaki. Sumergido así en un océano de animosidad en contra de la personalidad de Dios, Kamsa comenzó a pensar en Krishna y en Vishnu estando sentado, al dormir, al caminar, al comer y al trabajar. En todas las situaciones de su vida, su mente quedó tan absorta en el pensamiento de la suprema personalidad de Dios que indirectamente solo veía a Krishna o a Vishnu a su alrededor. Por desgracia, aun cuando su mente estaba tan absorta
En el pensamiento de Vishnu, Kamsa no es reconocido como un devoto porque él pensaba en Krishna como un enemigo. El estado mental de un gran devoto también consiste en estar absorto siempre en Krishna, pero un devoto piensa en el Señor favorablemente y no desfavorablemente. La conciencia de Krishna consiste en pensar en el Señor favorablemente, lo contrario no es conciencia de Krishna. Fue entonces cuando el Señor Brahma y el Señor Shiva, acompañados por grandes sabios como Narada y seguidos por muchos otros semidioses, aparecieron invisiblemente en la casa de Kamsa. Todos ellos comenzaron a orar a la Suprema Personalidad de Dios con oraciones selectas que son muy agradables para los devotos y que satisfacen todos sus deseos. Las primeras palabras que hablaron proclaman que el Señor siempre es fiel a su promesa. Tal como se afirma en el Bhagavad Gita, Krishna desciende a este mundo material para proteger a los hombres piadosos y para destruir a los impíos. Esa es su promesa. Los semidioses podían comprender que el Señor había hecho su morada en el vientre de Devaki a fin de cumplir su promesa. Los semidioses estaban muy contentos porque el Señor iba a aparecer con el propósito de cumplir su misión y se dirigieron a él llamándolo Satyam Param, o sea, la suprema verdad absoluta. Todos buscamos la verdad. Eso constituye el camino filosófico de la vida. Los semidioses nos informan que la suprema verdad absoluta es Krishna. Quien llega a estar plenamente consciente de Krishna, obtiene con ello la verdad absoluta. Krishna es la verdad absoluta. La verdad relativa no es la verdad en las tres fases del tiempo eterno. El tiempo se divide en pasado, presente y futuro. Krishna siempre es la verdad, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro. En el mundo material, todo se encuentra bajo el control del tiempo supremo en el transcurso del pasado, el presente y el futuro. Pero Krishna existía antes de la creación, y cuando hay creación todas las cosas reposan en Krishna. Y cuando la creación llega a su fin, Krishna permanece. En consecuencia, Él es la verdad absoluta en todas las circunstancias. Si en este mundo material hay alguna verdad, esa verdad emana de la suprema verdad, Krishna. Si en este mundo material hay alguna opulencia, Krishna es la causa de esa opulencia. Si en este mundo material hay alguna reputación, Krishna es la causa de esa reputación. Si en este mundo material hay alguna sabiduría y educación, Krishna es la causa de esa sabiduría y educación. Así pues, Krishna es la fuente de todas las verdades relativas. Este mundo material se compone de 5 elementos principales: tierra, agua, fuego, aire y éter. Y todos estos elementos son emanaciones de Krishna. Los científicos materialistas aceptan estos 5 elementos primarios como las causas de la manifestación material, pero los elementos en sus estados burdo y sutil son producidos por Krishna. Las entidades vivientes que trabajan en este mundo material son también productos de su potencia marginal. En el capítulo 7 del Bhagavad Gita se afirma claramente que toda la manifestación es una combinación de 2 clases de energías de Krishna, la energía superior y la energía inferior. Las entidades vivientes son la energía superior y los elementos materiales muertos son su energía inferior. En su etapa latente todo permanece en Krishna. Los semidioses continuaron ofreciendo sus oraciones respetuosas a la forma suprema de Krishna, la personalidad de Dios, a través del estudio analítico de la manifestación material. ¿Qué es la manifestación material? Es algo similar a un árbol. Un árbol se mantiene de pie sobre el suelo. De igual manera, el árbol de la manifestación material se yergue sobre el suelo de la naturaleza material. La manifestación material se compara con un árbol porque a este en última instancia se le corta a su debido tiempo. La palabra sánscrita para árbol es vriksha, que significa lo que finalmente habrá de cortarse.
En consecuencia, no es posible aceptar al árbol de la manifestación material como la verdad suprema, mientras que la manifestación material se halla bajo la influencia del tiempo. El cuerpo de Krishna es eterno. Él existía antes de la manifestación material. Él existe mientras la manifestación material permanece y cuando ésta sea disuelta, Él seguirá existiendo. El Katha Upanishad también cita este ejemplo del árbol de la manifestación material que se apoya en el suelo de la naturaleza material. Este árbol tiene frutos de dos clases, la felicidad y de la aflicción. Quienes viven en el árbol del cuerpo son como dos pájaros. Uno de ellos es el aspecto localizado de Krishna, conocido como Paramatma, y el otro pájaro es la entidad viviente. La entidad viviente come los frutos de la manifestación material. Algunas veces come el fruto de la felicidad y otras veces come el fruto de la aflicción. Pero el otro pájaro no tiene interés en comer los frutos de la aflicción o de la felicidad, porque siempre está autosatisfecho. El Katha Upanishad afirma que uno de los pájaros situados sobre el árbol del cuerpo come los frutos y que el otro pájaro simplemente observa al primero. Las raíces de este árbol se extienden en tres direcciones. Esto significa que las raíces del árbol son las tres modalidades de la naturaleza material: la bondad, la pasión y la ignorancia. Tal como se expanden las raíces del árbol, así uno expande la duración de la existencia material a través de la asociación con las modalidades de la naturaleza material: la bondad, la pasión y la ignorancia. El sabor de los frutos es de 4 clases: religiosidad, desarrollo económico, gratificación de los sentidos y finalmente liberación. De acuerdo con las diferentes asociaciones con las tres modalidades de la naturaleza material, las entidades vivientes prueban diferentes clases de religiosidad, diferentes clases de desarrollo económico, diferentes clases de gratificación de los sentidos y diferentes clases de liberación. Prácticamente todas las obras materiales se llevan a cabo en la ignorancia, mas como hay tres cualidades, la cualidad de la ignorancia se cubre algunas veces con la bondad o con la pasión. El sabor de estos frutos materiales es aceptado a través de los 5 sentidos. Los 5 órganos sensoriales que nos permiten obtener conocimiento están sujetos a 6 clases de azotes: lamentación, ilusión, enfermedad, muerte, hambre y sed. Este cuerpo material, o sea, la manifestación material, está cubierto por 7 capas: piel, músculos, carne, médula, huesos, grasa y semen. Las ramas del árbol son 8: la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego. En este cuerpo hay 9 puertas: 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos, la boca, el genital y el recto. Y hay 10 clases de aires internos que circulan dentro del cuerpo: prana, apana, udana, vyana y samana. Los 2 pájaros que habitan el cuerpo, como ya se dijo, son la entidad viviente y el aspecto localizado de la Suprema Personalidad de Dios. La Suprema Personalidad de Dios es la causa fundamental de la manifestación material que se describe aquí. La Suprema Personalidad de Dios se expande y se hace cargo de las 3 cualidades del mundo material. Vishnu se encarga de las modalidades de la bondad, Brahma se encarga de las modalidades de la pasión y el señor Shiva se encarga de las modalidades de la ignorancia. Brahma, mediante las modalidades de la pasión, crea esta manifestación y el señor Vishnu sostiene la manifestación mediante las modalidades de la bondad y el señor Shiva la aniquila mediante las modalidades de la ignorancia. En última instancia, toda la creación reposa en el Señor Supremo. Él es la causa de la creación, la manutención y la aniquilación. Y cuando toda la manifestación se disuelve, reposa en el cuerpo del Señor Supremo en su forma sutil como la energía del Señor.